capítulo 24, verso 15, es un pasaje muy conocido en nuestro medio, a pesar que esté en el Antiguo Testamento y en Josué. Es un pasaje que nosotros lo hemos oído hablar muchas veces de él, lo hemos utilizado y lo seguiremos utilizando porque en nuestro deseo nos identificamos con lo que ahí dice. A unos nos está pasando, otros no, pero es su deseo que nuestra casa y nosotros podamos servir al Señor. Dice entonces en Josué capítulo 24, verso 15, y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, bendito sea el nombre de Jesús, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero ojo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces quiero formular una pregunta. ¿A quién queréis servir? ¿A quién? ¿A quién queremos servir? Sería bueno preguntarnos. Porque fíjense cómo inicia diciendo Josué, y si mal os parece servir al Señor. Mire cómo de plano nos está presentando a una generación o a unas personas dentro de esa generación que por un lado ya no estaban sirviendo al Señor, ya consideraban mal servir a Dios. Josué deja ver que el pueblo no estaba sirviendo al Señor como debiera hacerlo. Es decir, posiblemente algunos creían que estaban sirviendo, pero no como debieran hacerlo. Porque a Dios no se le sirve de cualquier manera, de cualquier forma. No. A Dios se le sirve con amor. Se le sirve con prontitud. Otro término para prontitud es diligencia. A Dios se le sirve con determinación, determinadamente. A Dios se le sirve con decisión, decididamente. Escuche bien, vean, mire las palabras. Qué bueno ponerlas ahí, ¿no? Si gusta, pónganlas ahí. A Dios se le sirve con amor, con prontitud, con determinación, con decisión, entre muchas más que pudiéramos poner. E incluso ustedes ahí pudieran colocar las que ustedes consideren, sería hasta bonito, otras palabras que a usted se le vengan y no necesariamente sinónimos, no otras. Al punto que ese día Josué les hace tremendo desafío y los invita a escoger a quién es que van a servir. Eso es un desafío tremendo. Decídanse. Es lo que les está diciendo Josué. Decídanse. Bueno, como veo que ustedes no están sirviendo al Señor con sus familias como debiera hacerlo,
de la manera correcta, con amor, con prontitud, con determinación, con decisión. Decídanse. Escogeos hoy a quién queréis servir o a quién sirváis. Escojan. Pero sírvanle a algo o a alguien. Decídanse. Decídanse si van a servirle a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. Ya han pasado el río Jordán, ya están en la tierra prometida. O sea, cuando estuvieron allá en Egipto, porque es obvio que el pueblo de Israel cayó en idolatría en Egipto. Eso es lo más obvio. Teniendo en cuenta que Dios siempre ha guardado un remanente. Pero digamos, las grandes masas, las mayorías, en 430 años que estuvieron en Egipto, fueron muchos los que dejaron de servir al Dios verdadero. Por eso dice a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron allá en Egipto, al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, aquí en Canaán, que bueno, no eran solo amorreos, no, cananeos, amorreos, fereteos, un montón de naciones. Pero él dice, pero mi casa y yo. Bueno, aquí en la Reina Valera pone yo y mi casa. Siempre hemos oído que se pronuncia uno siempre después, pero bueno, pero yo y mi casa, dice aquí, mi casa y yo serviremos al Señor. Ustedes escojan, decídanse. Yo ya escogí, yo ya estoy decidido. Siempre lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo con casa y todo, con mi casa y todo, con mi familia. Déjeme decirle esto, mi querido hermano, hermana. Ninguno que decida servirle al Señor terminará en derrota. Ninguno. Aunque algunos pudieran presentar el caso de Pablo como un ejemplo de que sería una pérdida de tiempo, ¿no? Algunos que de pronto tengan su manera de pensar pudieran decir, no, pues servirle al Señor para terminar como terminó Pablo no vale la pena. Allá en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 5 en adelante, bueno, aquí en el verso 8 dice, Pablo le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo. Sobrio es lo contrario a ebrio, ¿no? O sea, sobrio es equilibrado, puesto en su sitio. Una persona que está pensando y pensando bien, que actúa bien, que Dios nos ayude. Porque aquí dice que hay que ser sobrio en todo. A veces somos sobrios en algunos casos, en otros no. En algunos aspectos, en otros no. En algunos momentos, en otros no. No, que Dios nos ayude a ser sobrios en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mire las recomendaciones que Pablo le da a Timoteo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Hermanos, hasta aquí pudiéramos o pareciera una derrota la vida de Pablo. En otra parte dice que sería derramado en libación. Se dice que murió decapitado. Se pareciera una derrota la vida del apóstol Pablo, hermanos.
¿Qué tiene de victorioso morir como murió después de haber servido al Señor tantos años? Después de tantos años de trabajo, morir como murió Pablo. Hombre, uno esperaría que entre más fieles y más servidores tengan la mejor muerte. No, no siempre. Muchos hombres, grandes hombres de Dios, han morido de la peor manera. Muchos. No pocos, muchos. Entonces, dice, después de tantos años de trabajo y sacrificio, morir como murió. Eso pareciera para algunos nada bueno. Es una derrota. No vale la pena servir de esa manera para terminar como se termina. Pero en los versos 7, en el verso 7 dice, he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, fíjese que no vemos a un Pablo renegante. A la batalla no la llama mala, le llama buena. O sea, yo tuve una gran batalla en mi vida y fue buena. Y la he peleado y buena. He acabado la carrera. He guardado la fe. He guardado la fe. Por lo demás, verso 8, ahora yo me equivoqué diciendo que en el 8 dije, leí en realidad fue el 5, pero el 8 dice, por lo demás, por todo lo que acaba de decir, por todo lo que acaba de hacer, por haber peleado la buena batalla, no la mala, por haber acabado la carrera y por haber guardado la fe, mire estas tres cosas, me está guardada la corona de justicia. Corona de justicia. La cual me dará el juez justo, el Señor, juez justo, porque Él es justo. Y paga justamente a quien bien le sirve o a quien mal le sirve. Recordemos que la Biblia dice que cada uno recibirá según haya sido su obra, buena o mala. Como Pablo le sirvió al Señor con tanto amor y con tanto esmero, justamente va a recibir la corona de justicia, la cual le dará el Dios, el juez justo. Pero viene algo bonito que nos estimula a servir, que debe estimularnos a servir al Señor, al Dios Todopoderoso, al único Dios. Y es que Pablo dice, y no solo a mí se me dará la corona de justicia, sino también a todos los que aman su venida, la venida del Señor. O sea que hay una corona para los que aman la venida del Señor y es la corona de justicia. Y porque aman la venida del Señor o amamos la venida del Señor, le servimos. Peleamos la batalla que a nosotros nos compete. Pablo tuvo sus propias batallas, nosotros la nuestra, la peleamos. Corremos la carrera y guardamos la fe. Nos espera el mismo galardón que el apóstol Pablo. Escucha esto, escucha. Ningún sacrificio nuestro, por duro que sea, se compara con el sacrificio de Cristo. Ninguno. Ninguno. De ahí que el mismo Pablo diga allá en Colosenses 2, 5, 11, porque les he venido diciendo que
que tiene de bueno aparentemente, ¿no? Aparentemente hablando, ¿qué tiene de bueno terminar como terminó Pablo? ¿Qué tiene de bueno acabar de esa manera? Morir de esa manera. Pero dice en Colosenses 2:5 al 8, 2:5 al 11 dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, por naturaleza Dios, dice otras versiones, no estimó el ser igual a Dios. Pero no olvide que Dios en su forma es único, es irrepetible, es inclonable, no se puede gemeliar. Como hablan por ahí de placas y de carros, me gemeliaron el carro, me gemeliaron la placa. No, con Dios no se puede hacer eso. Él es único, indivisible, inclonable, irrepetible, no se puede gemeliar. Así que cuando está diciendo que Él es igual a Dios, no está dividiendo. Presenta a Jesús en su manifestación en carne, pero sabemos que la Biblia dice que es Dios mismo. Es indiscutible y grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Aquí no es que esté dividiendo a Dios y que Cristo es igual a Dios. No, Cristo es el único Dios. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró de eso, de su condición divina. Se habla de la divinidad de Cristo. Creemos en la divinidad de Cristo. Su origen divino, procedencia divina. Por eso la Biblia, usted jamás encontrará en la Biblia el término Hijo Eterno de Dios. Pero sí encuentra el término el Padre Eterno. El Hijo Eterno jamás. Padre Eterno sí. Dice, no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo. Ojo, nadie lo despojó. Se despojó, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo. Esto le llaman en teología la quinosis de Cristo, el vaciamiento de Cristo. Tomando forma de siervo, ya él siendo rey, se hizo siervo. Él siendo Dios, se manifestó en carne. Él siendo eterno, se metió en el tiempo. Y Él siendo invisible, porque en esa naturaleza nadie le vio jamás, habita en luz inaccesible, pero siendo invisible, se hizo visible. La Biblia dice, se manifestará la gloria de Jehová y toda carne la verá. No la gloria de otro, no la gloria del hijo, no la gloria de un mandadero, no, la gloria de Jehová se manifestará, y cuando eso pase, toda carne le verá. Isaías capítulo 40. Y cuando el evangelista está narrando eso, dice que todo eso se cumplió o sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Y ahí está hablando de Cristo. Cristo es la gloria de Dios manifestada, mostrada, dada a conocer. Entonces dice que vino en forma de siervo, servidor, para servir, para ofrecer, hecho semejante a los hombres. Forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Siervo en el original es esclavo. Siendo rey se hizo esclavo. Y estando en la condición de hombre, condición, porque su eterna condición es
Dios sobre todas las cosas, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Vea, en el verso 7 dice, se despojó a sí mismo. Nadie lo despojó. Y en el verso 8 dice, se humilló a sí mismo. Nadie le humilló. Fue su propia decisión. Haciéndose obediente, siendo soberano, se sometió a la obediencia. La Biblia dice por allá en Hebreos, y por lo que padeció aprendió la obediencia. Haciéndose obediente hasta la muerte, pero no cualquier muerte, muerte de cruz. La peor muerte en su época, que incluía tortura, flagelación, burla, que incluía tantas cosas, humillación, desnudez, vergüenza, vituperio, escarnio. Por eso hace como fue obediente hasta la muerte, pero no cualquier muerte, no, muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de toda la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Oiga, Jesucristo es el Señor. En griego, Kyrios, Señor, amo y dueño absoluto de todo. Él es el Señor, Él es el amo, Él es el dueño, Él es absoluto en todo. Porque en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, si vamos a hablar de sacrificio, qué hermano tan sacrificado, qué pastor tan sacrificado, qué apóstol tan sacrificado. Y mire, Pablo, para venir a terminar como terminó. Si vamos a hablar de sacrificio, ninguno se compara al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno, ninguno. Pero detrás del sacrificio y la humillación viene la exaltación. Cristo fue exaltado hasta lo sumo. Pablo dice que va a recibir la corona de justicia. Así que, por eso dice el mismo Pablo, haya pues en vosotros este sentir, sirvamos. Hay quienes que no quieren servir. No quieren servir al Señor en nada. Y poniéndolo aquí en un contexto de ahora actual, ni en comités, ni en evangelismo, ni en predicar, ni en cantar, ni en intercesión, nada. Hay gente que no quiere servir en nada. Los tales solo quieren, algunos de esos solo quieren servir a sus propios intereses, como por ejemplo al dinero, a sus viajes, a sus comodidades, a sus lujos. Solo piensan en amontonar y amontonar, pero nunca tienen tiempo ni disposición para servir al Señor. Otros sencillamente no quieren consagrarse para Dios. Me pregunto, ¿qué será de esos cuando despierten a la realidad y vean que es demasiado tarde? Dios, advirtiendo al pueblo de un terrible juicio que les vendría por sus pecados, por todo esto y por mucho más les dice, ojo al pueblo, pero toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Así haya sido dicho para el pueblo, nos trae a nosotros una enseñanza. Sofonías 1:18, por ejemplo, dice, cercano está el día grande del Señor. Cercano y muy próximo. Como una redundancia, ¿no? En la Biblia encontramos mucha redundancia. No porque fueran ignorantes los que escribieron, sino porque decían por ahí, hay poder en la repetición de la repetidera.
el repetir. Entonces redundaban, utilizaban otras palabras para decir lo mismo. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día del Señor. Allí gritará el valiente. En el verso 15 dice, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algarabía. En la Reina Valera aparecen otras palabras, pero algarabía. El verso 17 dice, en ese día atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra mí. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Mire, este lenguaje un poco brusco, ordinario, para muchos intelectuales hoy, aún en nuestro medio, que hay muchos intelectuales, muchas personas muy elocuentes, es un lenguaje bastante fuerte. Su carne será como estiércol. Verso 18 dice, ni su plata, ni su oro podrá librarlos. Bendito sea el nombre de Jesús. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Señor. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Ni su plata ni su oro. Para aquellos que solo piensan en amontonar y amontonar y amontonar y nunca tienen tiempo para más. Se concentran en amontonar y amontonar, pero no hay tiempo para servirle a Dios. No hay tiempo para la oración, no hay tiempo para usar incluso los dones que Dios les ha dado. Personas con la capacidad de predicar, de cantar, de evangelizar. Dios les ha dado dones. Y hermanos, se han metido tanto en estas corrientes de libertad financiera, de riqueza, de bienestar. Se habla hoy mucho de bienestar, de libertad financiera, de poderse dar la vida soñada sin ser afectado económicamente, sin estar pensando en cuotas, en deudas, porque todo está ahí. Y por un lado es bueno, pero ese no es el todo del hombre. Aquí dice, ni su plata ni su oro podrá librarlos. A la altura de ese día, ¿de qué le servirá a la gente haber amontonado y amontonado? ¿De qué le servirán sus lujos, sus riquezas, sus millones? De nada. Recordemos que el Señor dice que no se puede servir a dos señores, a las riquezas y a Dios. Ahora es malo tener dinero, no. El problema bíblico, la Biblia explica el problema, no es el dinero, es el amor al dinero. Es lo que la gente está dispuesta a hacer por un centavo más, por $1 más, por $1 más, sin importar muchas veces consecuencias, decisiones, pero ese deseo de más. Pero otros, peor, no sirven más, no sirven nada más que para la pereza. Al menos algunos, su obsesión es amontonar y con base en ello trabajan, se esfuerzan, se proyectan, se habla de el plan de vida, de presupuesto y de organización, aunque
algunos caen al extremo de que eso es el todo en su vida. Pero hay otros que no sirven más que para la pereza. Puede haber mucho trabajo por realizar y no reaccionan. No reaccionan, Dios les da la oportunidad, se hacen llamados, hermanos, necesitamos, hermanos, en esto, en aquello, y totalmente desentendidos, desprevenidos. Hermanos, escogeos hoy a quién queréis servir, dice aquel varón. Decídanse, pero hay que servir a algo o a alguien. Algunos pareciera que la obra fuera sola, por ejemplo, solamente del pastor o de los diáconos, cuando todos fuimos salvos con un propósito. Todos fuimos salvos para servir. La obra es de Dios, pero la obra también es de todos nosotros. Por ejemplo, poniéndolo en el plano de congregacional, allá donde tú te congregas, la obra es de Dios, pero también de todos los que se congregan. Sirvamos, hermanos. Sirvámosle al Señor. Es una bendición, hermanos, qué mejor cosa que servirle a Dios. Para otros pareciera que no les importara la obra del Señor. Hay gente que actúa como si no le interesara. No se tiene sentido de pertenencia. Hay que tener sentido de pertenencia. ¿A quién servís? O dice Josué, ¿a quién queréis servir? Permítame, les leo el pasaje de Josué, capítulo 24, verso 15. Permítame, se lo leo en la NTV, Nueva Traducción Viviente, que dice: pero si te niegas a servir al Señor. Mire la diferencia que uno pudiera tener ahí la Biblia en paralelo, ¿no? Qué bonito poderla uno proyectar en paralelo. Que dice la Reina Valera: bendito sea el nombre de Jesús. Y entonces, ¿qué dice? En la Reina Valera dice: y si mal os parece servir a Jehová. Y aquí en la NTV dice: pero si te niegas a servir al Señor. Elige hoy mismo. Si te vas a negar, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás? Una pregunta, ¿no? Aquí aparece en pregunta en la NTV. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? A propósito, ¿a quién pagan bien los dioses paganos? Los antepasados de ellos sirvieron muchos años, cientos de años, a los dioses paganos al otro lado del Éufrates. Bendito Jesús. ¿Y qué recompensa buena recibieron de ellos? Ningún dios pagano va a pagar. Que entre otras, bueno, Pablo dice, cuando Pablo lo pone en el plano espiritual, dice: ojo, lo sacrificado a los ídolos, a los demonios es sacrificado. Lo está poniendo en plano espiritual. Pero cuando vamos a hablar del ídolo como algo simplemente material, que la Biblia dice que tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen pies y no andan, tienen nariz y no huelen. Por allá un profeta dice que es un pedazo de madera, son objetos de yeso, de oro, de plata, de barro. Pero en ambos planos, en lo material y espiritual,
¿Quién ha recibido algún beneficio de los dioses paganos? De los ídolos. ¿Quién? De los ídolos, nada ni nadie. Pero en el plano espiritual, recuerde, Pablo dice, los sacrificado a los ídolos, a los demonios he sacrificado. Ojo con eso. ¿Los demonios pagan bien? No. El único que paga bien es Dios. Entonces, formula la pregunta aquí en la NTV. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? ¿Qué van a escoger? Dice Josué. Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Porque no hay nada mejor que servir al Señor. Ese es el todo del hombre. Dijo Salomón, el fin de todo el discurso oído es este: teme al Señor y guarda sus mandamientos. Y en sus mandamientos pues incluye servir a Dios. Eso es, hermanos. Nacimos para servir a Dios, para servir al Señor. Desempolva ya esos mensajes viejos, desempólvalos. Desempolva esa bendita guitarra que arromaste y tiene para colgada. Desempólvala. Que es que, hermano, que no me dan la oportunidad de cantar en el altar. Desempólvala. Vea, salte ahí al andén, ahí en el patio, canta, que como mínimo algún vecino te va a escuchar cantando. Yo lo he experimentado, yo lo he vivido. La gente lo escucha a uno. Aquí donde predico, los vecinos me escuchan predicar. Donde vivía anteriormente, los vecinos me escuchaban predicar. Entonces, yo aquí hasta evangelizo predicando. Si no salgo a evangelizar por la calle, aquí me escuchan. Desempolva esos talentos, sirve otra vez. Salte de esa dispensación de las habas. Los creyentes de la dispensación de las habas. Los que siempre hablan de su vida de servicio en pasado, no en presente. ¿Qué es pasado? Yo ayunaba, yo predicaba, yo cantaba, yo diezmaba, yo ofrendaba. Siempre en pasado. No. Dios, el pasado es pasado, al pasado pisado y al pasado tapado. Aunque sea bueno o malo, es pasado. Pablo por allá nombra un listado de cosas buenas. No está hablando ni siquiera de cosas malas. Pablo saca un listado enorme de cosas buenas. Y dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. No recuerdo la cita, pero usted la puede buscar. Dice, pero en el contexto no está hablando de cosas malas, buenas. Fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, fariseo y celoso de la tribu de Benjamín. Es en la meta. El premio es para los que llegan a la meta. Prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, porque el que me llamó con llamamiento supremo. No es cualquier llamamiento, porque hay muchas clases de llamamiento, pero este es supremo. Está sobre todas las formas de llamamiento y hay un premio. Pero él dice, lo que está atrás lo olvido, vamos para adelante. Vamos para adelante, hermano. Olvida ese pecado viejo, hermano, cargando ese muerto años. Olvida esa caída que tuvo en el pasado, esa que fornicó, que adulteró, que pecó, que se descarrió. Échele tierra a eso. Y restáurese, decídase hoy servirle al Señor, que es lo mejor. Y hay muchas maneras de servir al Señor.
Les voy a mostrar un caso entre muchos de cómo terminan quienes dejan de servir al Señor por servir a otros dioses. Porque fíjese que aquí lo que hay que plantear es que lo que hay que discernir es que la invitación es: escojan hoy a quién quieren servir, si a los dioses paganos o al Dios verdadero. Pero aquí tenemos uno que dejó de servir a Dios por servir a dioses paganos. Primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 4 en adelante. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret. Aquí nombra el primero, Astoret, un dios pagano, una diosa, diosa de los sidonios. ¿Cuál era la diosa de los sidonios? Astoret. Y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, abominable, detestable, repudiable. Todo eso quiere decir abominable. E hizo, verso 6 dice: e hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, otro dios, ídolo abominable de Moab. Mire, ya va adorando a 3 ídolos. En el monte que está frente a Jerusalén, y a Molot, ídolo abominable de los hijos de Amón. Pero cuando uno lee la historia, a estos ídolos les ofrecían niños en sacrificio. Es bueno leer la historia. O sea que le está levantando altares a ídolos que demandaban, a dioses malos, paganos, que demandaban sacrificios. Vuelvo y les recuerdo, perdónenme en ser tan cansón, pero lo sacrificado a los ídolos, a los demonios es sacrificado. O sea que tras de los ídolos, o detrás de los ídolos, o camuflados en los ídolos, en realidades hay demonios. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, oiga, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Muchas veces esos sacrificios eran de humanos. Aquí la Reina Valera omite la cuestión, ¿no? Omite la cuestión, pero uno lee la historia e incluía sacrificios humanos. Bueno, no los hacía Salomón en cuanto a ser el autor material, pero le hizo ídolos a esas mujeres, altares para sus ídolos. Escuche, escuche. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado del Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto. Dios le había advertido ya que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo, Más adelante dice: y Jehová suscitó un adversario a Salomón, que le quitó el reino a su hijo. Les decía al principio que a Dios debemos servirle con amor, con prontitud, con determinación, con decisión, al punto que ese día entonces Josué les hace tremendo desafío. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuánto mal trajo Salomón a su casa por haber dejado de servir al Señor? Definitivamente nuestros hijos serán afectados por nuestras decisiones, para bien o para mal. La casa de Salomón fue un desastre. Bajo uno de sus hijos se rompió el reino, se dividió el reino. Reino que Dios había logrado unir a través o por medio de David. Ahora por Salomón se rompe. ¿Dónde quedó tanta sabiduría? ¿Dónde quedó tanto saber, tanta inteligencia, tanta ciencia? Para venir uno a terminar de esa manera. Hermanos, sirvámosle al Señor. Aquí no hay puntos neutros ni luces estacionarias. O le servimos a Dios
o le servimos a otra cosa. Algunos le están sirviendo a las riquezas, otros le sirven a la vanidad, otros le sirven al pecado, otros le sirven a los ídolos, a los demonios, a los dioses paganos, otros le sirven a tantas cosas, pero nosotros decidamos servir al Señor. ¿A quién servís? Responda y dígale: sirvo al Señor y le seguiré sirviendo todos los días de mi vida. Démosle gracias al Señor por esta palabra, por esta exhortación, por esta invitación a que le sirvamos a Él. Soberano Salvador, bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Muchas gracias por la oportunidad que nos has dado en este día de oír tu preciosa palabra, que nos inspira y nos exhorta a servirte, amarte, a servirte, Señor, con amor, con determinación, con decisión, con todas nuestras fuerzas. Ayúdanos, Señor. Pon en nosotros siempre ese deseo, esa pasión, ese fuego por servirte. Que le demos la mejor enseñanza a nuestros hijos con respecto al servirte, que la mejor enseñanza es el ejemplo. En tu nombre santo, mi Señor.